Algo muy importante para generar rentabilidad en nuestras carteras es saber hacer una buena selección de los activos que la van a componer. Para ello, deberíamos tener en cuenta algunas variables básicas en nuestra estrategia, como por ejemplo, qué tipo de activos añadiremos que nos protejan del riesgo o qué tipo de activos añadiremos que nos produzcan rendimientos interesantes. A ser posible que añadan algo de lo que llamamos alfa, que es el rendimiento que un gestor añade o resta en comparación a su benchmark, o también conocido como índice de referencia. Además de esto, también deberíamos tener en cuenta qué porcentaje de nuestra cartera ocupará cada activo seleccionado. Para la mayoría de los inversores es más importante el porcentaje de asignación de capital que la selección de acciones individuales en sí. El área de asignación de capital es vital y muchos inversores la pasan por alto. ¿Por qué es más importante? Pues básicamente porque seleccionar acciones individuales que superen al mercado es muy difícil. Por otro lado, equilibrar tu dinero entre acciones nacionales, bonos, acciones extranjeras, bienes raíces, metales, etc., básicamente lo que llamamos diversificar, ayuda a reducir de manera muy importante el riesgo y por lo tanto mantener el crecimiento a través de las distintas etapas y problemas por los que puede pasar el mercado. Aquí tenéis un ejemplo de división de sectores en una cartera bastante diversificada. Como veis, se compone de un 35% de acciones nacionales, un 30% de acciones extranjeras, un 20% de bonos, un 8% de REITs y un 7% de metales preciosos como por ejemplo el oro o la plata. Este es un tipo de cartera moderada agresiva. Como vemos, tenemos la mayor parte de asignación de activos en renta variable dividida entre acciones nacionales y acciones extranjeras. Esta proporción puede ir adaptándose a cada inversor, pudiendo modificar los porcentajes dedicados a cada sector en base a su aversión al riesgo, atendiendo siempre al binomio que siempre comentamos en este canal de rentabilidad-riesgo. Por ejemplo, para un inversor conservador podría ser interesante aumentar el porcentaje destinado a oro y bonos en detrimento del porcentaje añadido a acciones o renta variable. Además, cada sector podemos subdividirlo en otros tantos. Por ejemplo, las acciones podemos dividirlas entre pequeñas, medianas o grandes empresas. Los sectores extranjeros podemos dividirlos entre desarrollados y emergentes. Los bonos entre los del gobierno y los corporativos, etcétera, etcétera. El objetivo es, como siempre, maximizar los rendimientos ajustando el riesgo de cartera, adaptando el binomio de rentabilidad-riesgo a cada inversor para que se encuentre cómodo con su cartera. Históricamente, las acciones dan buenos rendimientos durante largos periodos de tiempo, pero tienen una volatilidad bastante alta y sufren, en función de múltiples variables como las valoraciones, noticias, etc., de altas subidas o de bajadas bastante importantes. En este gráfico extraído de Reuters podemos ver la importancia que tiene el simple hecho de tener acciones de distintas zonas geográficas. Podemos ver cómo cada región del mundo tiene sus momentos de alto rendimiento y de bajo rendimiento, debido a que cambios en los tipos de interés, riesgos de divisa, etc., pueden provocar que una región tenga buenos resultados durante una temporada o no. Si eres un inversor pasivo, el ETF de Vanguard Total Stock Market, VTI en sus siglas, es la manera más sencilla de obtener una cartera diversificada en las acciones de Estados Unidos por un coste de mantenimiento bastante bajo. Para seleccionar mercados extranjeros o emergentes suele ser interesante buscar opciones que tengan baja deuda y alto crecimiento, y no al revés, cosa complicada hoy en día. Los bonos ayudan a reducir la volatilidad en la cartera durante las caídas del mercado. Debido a las variaciones de las tasas de interés, los bonos tienden a estar inversamente correlacionados con las acciones. Como podemos ver en esta gráfica, una cartera de bonos más el índice S&P 500 contra el índice S&P 500 solo, perdió menos dinero y se recuperó más rápido durante la gran crisis del 2008. El problema que hemos tenido hasta hace poco con los bonos es que las tasas de interés eran demasiado bajas e incluso negativas, pero eso, tras la subida de las tasas de interés actualmente, ha cambiado al menos de momento. Los activos inmobiliarios generalmente producen flujos de efectivo consistentes, pagan buenos dividendos y hacen un buen uso del apalancamiento conservador. Además, suelen ser útiles como defensa contra la inflación. Añadir REITs o no a tu cartera dependerá de las inversiones en inmobiliario que tengas. Si una gran parte de tu patrimonio neto es tu casa o una propiedad de inversión, entonces igual no es tan interesante tener inmuebles en una cartera que busca ser algo más líquida. Por otro lado, si no eres propietario de ninguna vivienda y tampoco tienes activos inmobiliarios, entonces añadir REITs sí tiene sentido en tu cartera. ¿Debemos incluir oro o plata en nuestra cartera? Es un tema controversial. Aquí habrá gente que esté de acuerdo
y gente que no esté de acuerdo. Pero desde mi punto de vista suele venir bien tener algo de exposición, aunque sea por el mero hecho de tener algo más de diversificación. Generalmente, cuando un país sufre caídas en sus divisas, pasan por una recesión o sufren de volatilidad, tener algo de oro suele ayudar en esa temporada. Sus ventajas son precisamente eso, que no suele estar correlacionado con todo lo demás y no hay riesgo de crédito de contraparte como pasa con los bonos. Además, se suele utilizar como moneda y para almacenar riqueza, siendo esto último algo que se ha realizado durante miles de años. Hoy en día surgen nuevas opciones de inversión como son los activos digitales. No tenemos por qué dejarlo fuera. El Bitcoin, por ejemplo, es un activo emergente durante esta última década y se ha hecho un hueco en la cartera de muchos inversores. Mi posición respecto a este tipo de activos es muy cautelosa, tratándola como activos de muy alto riesgo. Para analizar este tipo de activos debería hacer un vídeo entero tratándolo en profundidad, así que si te gustaría una revisión en detalle de este tipo de activos digitales, déjamelo en los comentarios y procuraré realizar uno analizando cada detalle de estos activos. Por otro lado tenemos el efectivo. Tener dinero líquido puede ser útil cuando los bonos no tienen buena relación rentabilidad-riesgo o no encontramos oportunidades en el mercado. Además, también es útil para tener capacidad de maniobra para realizar pagos inesperados, hacer frente a pérdidas, comprar oportunidades que surjan, etc. Así que tener una cierta parte de nuestro dinero en efectivo a veces puede ser interesante. ¿Cómo asignar capital a los activos? Bueno, pues tenemos generalmente dos enfoques principales. Uno sería la asignación estratégica de activos y otra la asignación táctica de activos. La asignación estratégica de activos refiere a la idea de mantener una cartera pasiva diversificada y no cambiar sus asignaciones en función de las condiciones del mercado. Solo hay que mantener, añadir dinero y reequilibrar. Por otro lado, la asignación táctica de activos es algo más compleja y refiere a ajustar activamente las ponderaciones de las diferentes clases de activos en función de los impulsos de mercado o bien de los rendimientos esperados de cada activo. Cuando hablamos entonces de asignación estratégica de activos, generalmente hacemos referencia entonces a la inversión pasiva. Es un enfoque sencillo para generar riqueza. Para usar este método, construye una cartera diversificada, como hemos indicado al inicio, en fondos indexados o ETFs y reequilibra cuando alguno de los activos se mueva de una manera significativa, rompiendo la proporción buscada de asignación a los activos. Por ejemplo, si suben mucho las acciones y ponderan el 50% de nuestra cartera, podemos vender las acciones y comprar más bonos para reequilibrar así nuevamente la cartera. O si bien caen las acciones, podemos vender los bonos y recomprar acciones, manteniendo siempre el balance inicial. Lo único que podríamos ir variando en nuestra cartera de inversión pasiva es el porcentaje de asignación que vayamos buscando, desde más arriesgado con mayor proporción expuesta a renta variable, a más conservadora, aumentando la asignación de activos como los bonos. Tenemos varias propuestas muy fáciles para este tipo de ideas, por ejemplo, los fondos de Vanguard Life Strategy que permiten invertir automáticamente en carteras diversificadas en acciones nacionales, extranjeras y bonos. Además, este tipo de fondos se reequilibran automáticamente. Podéis buscar en vuestros bancos o plataformas la mejor opción que se ajuste a vosotros. Eso sí, intentad siempre que los costes de mantenimiento o gestión sean las más bajas posibles, como ya expliqué en el vídeo anterior. Si os gustaría que en otro vídeo tratase directamente una propuesta de cartera con los ETFs y los fondos indexados que considero interesantes, dejádmelo en los comentarios y me pondré manos a la obra. Como iba diciendo, como segunda opción tendríamos la asignación táctica de activos. Esta opción, como ya he adelantado, es mucho más activa y complicada, pero si te gusta ir buscando oportunidades de mercado interesantes, este método se puede ajustar más a ti. Consiste en ajustar las asignaciones a varias clases de activos en función de dónde consideres que existe una buena relación de riesgo-beneficio. La ventaja de este tipo de cartera es que puedes reducir mucho la volatilidad y también puedes aumentar los rendimientos o el alfa. Sin embargo, su contra es que es muy propenso al error humano, o dicho de otro modo, que el alfa sea negativo. Por ejemplo, si estás viendo que las valoraciones del mercado son muy altas, tal vez te empiece a interesar pivotar tu patrimonio en mayor proporción a bonos y esperar una caída en el mercado. Estás moviendo tu dinero hacia aquello que consideras que tiene una buena relación riesgo-beneficio. A mí me gusta esta opción. Comparar valoraciones de acciones en diferentes regiones del mundo y aumentar gradualmente la asignación de capital hacia regiones más infravaloradas, reduciendo así la exposición a la sobrevalorada, teniendo además un volumen de negocio generalmente bajo y no cambiando con demasiada frecuencia, solamente cuando se presentan oportunidades. Esto vale para todos los activos, ya sean acciones, rates o bonos, ya que básicamente consiste en comprarlo barato y venderlo caro según las valoraciones estimadas. Para este método es útil analizar las métricas de relación precio-beneficio, como son el CAPE, la relación entre la capitalización de mercado y el PIB, el precio contra el valor contable, el precio contra las ventas, rendimientos de dividendos, niveles de deuda, tasas de interés,
análisis técnico y un largo etcétera, entre otras muchas formas de poder analizar el mercado. La forma de analizar los activos es toda otra temática que podríamos desglosar en otro futuro vídeo. Déjame en los comentarios si te gustaría este tipo de vídeos en el canal y podría intentar hacer algunos lo suficientemente interesantes, pero sencillo de entender para todos. En definitiva, tener un enfoque de asignación de activos equilibrado, bien pensado y reajustado es la clave para tener éxito en la inversión. Por lo tanto, ya sea que te guste la gestión activa o pasiva, tendrás que aprender a asignar bien el porcentaje de capital a cada activo para mantenerte bien diversificado y reducir así tus riesgos de cartera. Si te gusta más el estilo activo de análisis de mercado y asignación de capital, te recomiendo que aprendas sobre contabilidad básica y algo de matemática sencilla para aprender a analizar las valoraciones de mercado y así poder encontrar oportunidades. Y desde mi punto de vista, a ser posible que se ajuste también con un análisis técnico que esté estadísticamente comprobado que tiene una probabilidad de acierto aceptable. Lo que a mí me gusta llamar donde lo fundamental converge con lo técnico. Espero que os haya sido de utilidad, dale a me gusta si te ha servido y suscríbete al canal para no perderte nada. Gracias por ver el vídeo, nos vemos en el próximo, que vaya muy bien.